en su carrera de arqueólogo aficionado, desde 1977 hasta su muerte, el 4 de agosto de 1999, White hizo más de 100 viajes a Medio Oriente. Sus investigaciones abarcaron una gran variedad de lugares y artefactos descritos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Uno de sus grandes descubrimientos fue encontrar el sitio del monte Sinaí bíblico, en Arabia Saudita. Ron tomó como referencia escritos bíblicos como Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir en la tierra de Madián, Éxodo 2:15. Moisés apacentaba el rebaño de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Éxodo 3:1. Los mapas antiguos ponen de manifiesto que Madián está al noroeste de Arabia Saudita. Ron White estaba seguro que en ese lugar se debería encontrar el monte de Dios hoy. Además, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo habló de la ubicación del monte Sinaí, el monte Sinaí en Arabia. Gálatas 4:25. El historiador Josefo dijo: el monte Sinaí es la más alta montaña en la región de la ciudad de Madián y es nombrado hoy montaña de la ley. Es así que con toda esta evidencia bíblica y registros históricos, Ron tomó la decisión de ingresar a Arabia Saudita sin permiso legal con sus 2 hijos. Ron y sus hijos llegaron a Jordania. Había solicitado y recibido una visa jordana antes de salir de los Estados Unidos. Recorrieron un poco Jordania y luego estacionaron su auto alquilado cerca de la frontera y caminaron hacia Arabia Saudita sin ser detectados. Y alquilando taxis, llegaron cerca de Jabel de Laous. Caminaron por un largo tiempo y fue cuando Ron vio pilares blancos tirados en el suelo y el sol reflejándose en la piedra blanca. Ron creía que se trataba de piezas de un santuario que una vez estuvo cerca del altar. Había al menos 10 piezas de columnas redondas, rotas, casi de 23 pulgadas de diámetro. Varían en altura de 8 pulgadas a 26 pulgadas. Además, había una gran cantidad de piedras de mármol, rectangulares, de 10 a 26 pulgadas de largo. Estas piezas se encontraron alrededor del altar, mientras que otras yacían esparcidas a mayor distancia. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose muy de mañana, edificó un altar debajo del monte, de 12 columnas, conforme a las 12 tribus de Israel. Éxodo 24:4. Ron inspeccionó la región alrededor de la montaña. Vio que aquí había un área que encajaba perfectamente con la descripción del monte Sinaí, Horeb. Había miles de acres de tierra, rodeados por una cadena montañosa que encerraba el área. Él creía que este tenía que ser el sitio del monte Sinaí, y vio que toda la cima de la montaña estaba ennegrecida, como si estuviera carbonizada. Observó varias características del sitio que identificaban el área. El pico engrandecido del monte Sinaí marcaba el lugar donde la montaña estaba en llamas. Ron encontró el pico de la montaña. Había sido quemado con un calor tan severo que la roca de granito se había convertido en obsidiana, roca quemada convertida en cristal, como cristal volcánico. Tiempo después, al descubrimiento, los arqueólogos saudíes afirmaron que podían calcular dónde estuvo la fuente de calor. Por el efecto de la sombra en la roca, concluyeron que estuvo 50 metros sobre el pico del monte.
todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo del horno, y todo el monte se estremecía con violencia. Éxodo 19:18. Los primeros días de este descubrimiento, Ron White tuvo muchos problemas con las autoridades y los acusaron de ser espías y fueron arrestados abruptamente. Ron explicó que el monte Sinaí era Jabal de Laus. Un funcionario saudí, Abou Koyet, envió hombres a la montaña para determinar si realmente había alguna evidencia allí, pero los hombres regresaron con un informe negativo que fue enviado al rey. Sin embargo, hubo algunos entre los interrogadores que creyeron a Ron. Un día, 3 saudíes llevaron a Ron en un viaje en helicóptero a la orilla del Golfo de Aqaba, donde Ron afirmó que la gran multitud había cruzado el mar. El helicóptero aterrizó en la playa justo al frente del Negev, Egipto. No fue demasiado difícil encontrar el área correcta, porque Negev se ve fácilmente a través del Golfo de 8 millas. Desembarcando allí en la playa encontraron una columna de granito de este sitio fenicio, erigida en la orilla, con inscripciones en hebreo arcaico. Tomaron numerosas fotografías de esta columna y Ron de repente tuvo un poco más de credibilidad con sus carceleros. El hebreo arcaico simplemente no se encuentra en Arabia Saudita. Y aquí hay algunas pruebas muy concretas. De hecho, es posible que esta columna salvó literalmente la vida de Ron y los muchachos. Nadie en Arabia sabía sobre la columna, ya que estaba en un área deshabitada, extremadamente remota. Sin embargo, coincidía con la columna que Ron había encontrado en 1978 en la orilla opuesta de Egipto, solo que esta tenía más inscripciones. Durante su estadía en Jabal de Laus, Ron pudo inspeccionar la región alrededor de la montaña y encontró grandes tesoros para la arqueología donde pudo tomar algunas fotografías. Sin embargo, la gran mayoría fueron confiscadas por las autoridades, como también muchas inscripciones hebreas fueron eliminadas por los saudíes después de que Ron White se las mostrara a los funcionarios interesados en el descubrimiento. Aquí algunas de las fotografías rescatadas y otras verificadas con la herramienta de Google Earth. Usando Google Earth podemos orientar la ubicación de Elim, donde los hijos de Israel encontrarían agua para beber. Se destaca con todas las verdes palmeras agrupadas en el cañón o valle. Sobre el terreno hoy podemos ver los pozos circulares todavía en funcionamiento. Por supuesto que hay más de 70 palmeras hoy aquí, pero asombrosamente 12 pozos están todavía aquí en Elim. Los hijos de Israel se debieron haber extendido desde lejos a través de los cañones hasta aquí, pero tendría acceso al agua potable en estos pozos. Entonces llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Éxodo 15:27. En un mapa detallado junto al pueblo de Al-Bad en Madián Antigua, se puede ver Madián, las cuevas de Yetro. Las fachadas de estas cuevas fueron talladas en tiempos más recientes, hasta 2000 años, pero las cuevas interiormente se remontan a la época del Éxodo y de Yetro hace 3500 años. Al noroeste de Jabal de Laus está la roca de Oreb, en pie en la cima de una colina. Se yergue singular roca de 50 pies de altura
y fácilmente se puede ver desde una gran distancia. Como el pueblo se quedó una vez más pidiendo agua, el Señor escuchó sus lamentos y mandó a Moisés a golpear la roca, y luego brotó agua en abundancia. La roca se dividió por la mitad, de arriba abajo, por la mano de Dios. La erosión puede verse alrededor de la roca por los millones de galones de agua que fluían hacia el campamento cercano. Abrió la roca y brotaron las aguas, corrieron como un río en tierra seca. Salmo 105, 41. La fisura es tan grande que uno puede caminar por la hendidura de la roca. Las rocas de abajo muestran signos claros de la erosión del agua. Aquí, en el campamento, estaba un gran altar cuadrado, montado en una piedra sin talla, que fue construido después de la derrota de los amalecitas. Además, en el campamento se encuentran los restos de estas formaciones circulares de piedra usados alrededor del avance de sus tiendas. Esta es una clara evidencia de la ocupación previa en este sitio. Y edificó Moisés un altar, y le puso por nombre: El Señor es mi estandarte. Éxodo 17:5. Este lugar está en el extremo custodio de las autoridades de Arabia Saudita, y se puede ver algunas imágenes usando Google Earth. Aquí algunas casetas de vigilancia y vallas rodeando el área. En el área del campamento hay muchas inscripciones, incluyendo esta maravillosa imagen de un candelabro que es sin duda la más antigua jamás encontrada. También se encuentra en el campamento esta rueda de molino roto que habría molido el maná que era recogido. Google Earth nos muestra el altar en la base de la montaña con un corral junto a él, que habría alojado a los animales que iban a ser sacrificados. De los pilares se encuentran en esta área, algunos pilares son de color blanco, mientras otros tienen más que un aspecto de granito, que son muy grandes de diámetro. A partir de esta misma zona, uno puede mirar hacia arriba y ver el pico quemado y ennegrecido. La roca ha sido literalmente quemada por el intenso calor. Cuando Moisés estaba en el monte de Dios, un becerro de oro fue construido en el campamento por un grupo rebelde. Cuando Moisés descendía de la montaña, vio a la gente bailando alrededor del becerro de oro. Aquí podemos ver el campamento de la montaña y la ubicación del altar para el becerro de oro. Nuevamente, usando Google Earth, podemos acercarnos a las piedras grandes que comprendían la base del altar. Sobre el terreno podemos ver las enormes rocas y la valla instalada por las autoridades de Arabia Saudita por un esfuerzo de preservar este sitio. Fue en la parte superior de estas grandes piedras que el becerro de oro fue colocado. 11 de las 12 tribus, salvo la tribu de Leví, bailaron alrededor del becerro de oro, en rebelión a Dios. Desde una panorámica, el monte Sinaí, nos asomamos a través de la cerca y vemos imágenes sorprendentes que se inscribieron en la roca. Figuras de estilo egipcio del dios egipcio Hathor se han colocado aquí. El toro fue puesto en alta estima en Egipto, en donde los hijos de Israel acababan de salir. Así que crearon imágenes que salieron naturalmente de su corazón rebelde. Estas imágenes fueron inscritas aquí porque el becerro de oro estaba descansando en ese monumento. La persistencia y el trabajo duro de la investigación permitió a Ron Wyatt encontrar este asombroso lugar, evidenciando una vez más
la gran veracidad de la Biblia y los grandes tesoros que guarda para la arqueología actual. Rom se enteró solo después de su liberación, después de 75 días, de que un hombre a quien él le había contado sus planes de ingresar ilegalmente a Arabia Saudita, había llamado a la embajada de Arabia Saudita y les había dicho que los Wyatt eran en realidad espías israelíes. Los sauditas le dijeron a Ron el nombre de este hombre cuando fueron liberados.